del plan de Dios para la vida de las personas, como una especie de gancho para atraer personas al cristianismo. Y lo que esencialmente dicen es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, que consiste básicamente en potenciar nuestro propio plan. Básicamente dicen de que Dios quiere bendecirnos, de que Dios quiere prosperarnos, de que Dios quiere sanarnos, y ellos dicen: ese es el plan de Dios para tu vida y ese es el plan de Dios para mi vida. Y con eso tratan de conseguir personas para el cristianismo, de conseguir adeptos a la fe cristiana. Pero si conociéramos bien el plan de Dios, si realmente supiéramos de qué estamos hablando cuando decimos y estamos refiriéndonos al plan de Dios, creo que no seríamos tan felices en este sentido. Pensaríamos muy bien las cosas antes de hacernos cristianos, porque el plan de Dios para nuestra vida es distinto al plan que nosotros tenemos para nuestra propia vida. Si vamos al caso, tu plan y mi plan para nuestra vida no es difícil de sintetizar. Básicamente lo que queremos es prosperar, es ser bendecidos económicamente y espiritualmente. Queremos ascender socialmente y queremos mejorar como personas. Y creemos que si somos prosperados, entonces si ascendemos socialmente, y si somos mejores personas, que de esa manera vamos a servir mejor a Dios. Y creemos que Dios tiene el mismo plan. Sin embargo, el plan de Dios para ti y el plan de Dios para mí es muy completamente diferente a todo esto. En el libro de Éxodo, en la historia de Israel, nosotros encontramos el plan de Dios para su pueblo. Y es muy distinto al plan que tú te has ideado. En primer lugar, lo que Dios quiere con respecto a ti, con respecto a mí, es sacarnos del mundo. Su propósito es sacarnos de este mundo. Así como su propósito fue sacar a Israel de Egipto, su propósito para nuestra vida es sacarnos de este mundo. En el mundo tú no podrás avanzar en tu fe, porque el mundo en sí mismo es un sistema que minimiza la fe cristiana o la anula completamente. Sencillamente no es importante para el que no es cristiano, no es importante para el mundo tu fe o mi fe. De modo que si hemos de avanzar en la vida cristiana, si hemos de avanzar en la fe en Jesucristo, debemos estar separados del mundo. Viviendo en comunión con el mundo no podrás evitar regresar con el tiempo a los pecados que en el pasado tú abandonaste, porque el mundo sencillamente ofrece 1000 formas atractivas para que tú regreses a aquello que has abandonado y que hoy considera que es pecado. Por fuerte que seas, por poderoso que seas, incluso espiritualmente, hay un límite de tolerancia para la tentación. Y el mundo no respeta esos límites, el diablo no va a respetar esos límites, él va a atacarte con todas tus fuerzas, te tentará hasta que finalmente te debilites. Y la experiencia de miles de cristianos comprueban este hecho. De manera que Dios quiere apartarte del mundo. El mundo no es un buen lugar para tu fe. Además, tú y yo jamás seremos libres, realmente jamás seremos libres, mientras estemos viviendo una vida cristiana que tiene un romance, por decirlo de alguna manera, con el mundo. Satanás esclaviza a sus súbditos. Satanás no acepta otra forma de trato que esclavizando a sus súbditos. Y aquellos que no siendo súbditos de él porque son cristianos, viven dentro de los límites del mundo, entonces Satanás simplemente los esclavizará también. Todo lo que el mundo ofrece, el apóstol Juan lo llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso lo vemos en Juan 2:16. Todo lo que el mundo ofrece son atractivos para el hombre, pero definitivamente acaban minando la libertad del ser humano y acaban minando la libertad del cristiano también, que vive en ese romance. El que vive en función de estas cosas jamás será libre. No será libre porque va a vivir para satisfacer estas cosas, aunque eso con el tiempo destruya su hogar, destruya su felicidad, destruya su fe, destruya
espiritualidad. Y lo que es peor, la amistad con el mundo nos priva del tiempo que tenemos que dedicar para buscar a Dios en oración. Eso es lo primero que es afectado y lo más importante que es afectado en nuestra relación con el mundo. Ahora bien, ¿qué quiere decir Dios exactamente? ¿Qué quiere decir exactamente la Biblia cuando habla de que nosotros tenemos que estar alejados del mundo, cuando nosotros entendemos que el plan de Dios es sacarnos del mundo? ¿Quiere decir eso que tenemos que apartarnos de todo, completamente de todo? Pues no, porque en ese caso tendríamos que dejar de vivir en este planeta. No es eso lo que la Biblia quiere dar a entender. Alejarnos del mundo es alejarnos de nuestros viejos amigos no cristianos. Es simplemente eso, entre otras cosas. Alejarnos del mundo es alejarnos de nuestros viejos amigos no cristianos, porque como dice la palabra de Dios, no hay comunión entre la luz y entre la oscuridad. Alejarnos del mundo también es alejarnos de los lugares donde Cristo no está, y por consiguiente, porque Cristo no está, no hay restricción a las doctrinas de los demonios y a la moralidad de los demonios, que al final de cuentas, por muy fuerte que seamos, terminan afectándonos. Y no te vayas a excusar diciendo que en esos lugares y en esos contextos sociales tú predicas a Cristo, porque sabes muy bien que no es verdad. Tú no predicas a Cristo allí. Si lo hicieras realmente, ya te hubieran rechazado. Ya te hubieran rechazado. Leemos en Santiago 4:4, una de las palabras más difíciles para los cristianos mundanos. Allí se dice: oh almas adúlteras. Se revela el verdadero sentimiento y el verdadero pecado que hay en aquel cristiano que es amigo del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, dice, es enemistad contra Dios? Son muy fuertes estas expresiones. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Y hermanos, esto no cambia para nada, porque a ti te gusta el mundo y a mí me gusta el mundo. En segundo lugar, además de alejarnos del mundo, Dios quiere revelarse a nuestras personas. Dios quiere revelarse a ti, así como se reveló a Israel en el desierto. Pero antes de revelarse Dios a Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto, lo apartó del mundo, para entonces sí darse a conocer a su pueblo. Y de igual forma, solo si tú y yo nos alejamos del mundo, Cristo viene, Dios viene en persona y se revela a nuestras vidas, porque Dios no se revela al mundo, sino que se revela solamente a sus hijos, a su pueblo escogido. Dios quiere que tú y yo le conozcamos personalmente. Ese es el objetivo de Dios, ese es el plan de Dios, no prosperarte, ni bendecirte, ni sanarte. Quiere apartarte del mundo y luego quiere que lo conozcas personalmente. Y esa, sin duda, mi amigo, es la mayor satisfacción que podemos tener en la vida, el conocer a Dios. No hay meta más elevada, no hay objetivo más grande que conocer a Dios. Y eso es simplemente maravilloso. Hay un momento en la vida del cristiano, y ojalá tú estés llegando a ese momento, en que todas las doctrinas respecto a Dios pasan a ser algo más que doctrinas. Hay un momento en el que todo eso que hemos aprendido respecto a Dios deja de ser simple filosofía, simple doctrina, y se transforma ya en algo que se vive y en algo que se experimenta. Más que prosperarte, más que sanarte, más que bendecirte, más que hacerte exitoso, mi hermano, Dios quiere que tú le conozcas personalmente. Y si le conoces, si realmente llegas a conocerlo, no vas a necesitar nada más. En tercer lugar, Dios quiere enseñarnos su palabra. Así como Dios le entregó a Israel su ley en el desierto, Dios quiere a nosotros entregarnos su palabra. Ese es su objetivo, que conozcamos su palabra. Pero en la actualidad hay lo que se puede denominar una cultura pseudoevangélica, que es paralela al cristianismo histórico y al cristianismo genuino. Una cultura evangélica falsa que tiene su propia música, sus propias prédicas, sus propias iglesias y sus propios ministros,
Pero esta cultura carece de lo más importante, que es del estudio profundo de la palabra de Dios. La generación presente de los llamados cristianos evangélicos son ministrados por salmistas, son ministrados por cantantes, son ministrados por predicadores estrellas, son ministrados por libros de autosuperación. Esta cultura pseudoevangélica entretiene en realidad a los falsos cristianos para que justamente estén detrás de todas estas cosas y elaboren su concepción doctrinal y su filosofía en base a estas cosas, pero jamás lleguen a estudiar profundamente la palabra de Dios. Y por eso la mayoría de los modernos evangélicos y de los modernos cristianos jamás han estudiado toda la Biblia de principio a fin. No lo han hecho. Porque no se han convertido al cristianismo, se han convertido a esa cultura pseudoevangélica, paralela al cristianismo, pero distinta. Esta cultura, sin embargo, no es más que otra forma que adopta el mundo para engañar a aquellos que están bajo el poder de Satanás. El plan de Dios para con su pueblo, sin embargo, es muy distinto. El plan de Dios es apartarte de este cristianismo falso, de este cristianismo popular, de este cristianismo lleno de luces, de colores y de conciertos, para introducirte a un cristianismo genuino en donde el estudio de la Biblia, de principio a fin, verso por verso y capítulo por capítulo, sea la clave de la definición de la fe. Dios quiere, su plan para contigo es que tú estudies su palabra. Dios planea también construir en ti y construir en mí un tabernáculo donde Él pueda morar. Así lo hizo con Israel, lo saca de Egipto, lo lleva al desierto, se presenta delante de ellos, les expone su palabra y finalmente, entre otras cosas, les hace construir un tabernáculo donde la presencia directa de Dios iba a morar, allí en medio del pueblo. Y Él quiere hacer lo mismo contigo y quiere hacer lo mismo conmigo. Quiere morar en mi corazón y quiere morar en tu corazón. Él planea hacer de tu vida, Él planea hacer de tu alma, Él planea hacer de mi alma un lugar donde Él pueda habitar. Ahora nosotros tenemos que ser muy honestos en este sentido. Tenemos que hacernos una pregunta con absoluta honestidad. ¿Dios realmente vive en mi corazón en plenitud? El que repitamos las doctrinas cristianas, mire mi amigo, que no las hace reales. Porque yo afirme constantemente e insista en decir que el Espíritu de Dios vive en mi corazón, eso no quiere decir que necesariamente el Espíritu de Dios esté viviendo en mi corazón. Sencillamente, la presencia de Dios está en ti o no está en ti. La presencia de Dios está en mí o no está en mí. Y esto no se puede fingir. La presencia de Dios no se puede fingir. Y tú sabes si la tienes y tú sabes si no la tienes. Incluso es fácil de diferenciar la presencia de Dios de ese emocionalismo barato que nos venden, esta cultura pseudoevangélica que está presente en la actualidad. No es lo mismo el emocionalismo y sentimentalismo que dura solo lo que dura el concierto, que dura solo lo que dura ese evento evangélico, pero que después no me acompaña en el resto de la vida, que la verdadera presencia de Dios que jamás me abandona. Dios realmente y en persona morando en nuestro corazón, eso es tan maravilloso, es tan increíble, es tan fantástico, llena tanto el alma, que todo eso que nosotros amamos del mundo va a perder finalmente todo valor. El verdadero Hijo de Dios no se conformará con menos que la presencia directa y real de Dios en nuestra vida. Vamos a despreciar todo lo que el mundo ofrece con tal de ser llenos del Espíritu Santo. Dios planea también para contigo y para conmigo limpiarnos y santificarnos. Como lo hizo con Israel en el desierto, también planea limpiarnos y santificarnos, quitar de nuestra vida aquellas cosas que están mal. Hermanos, seamos honestos. Tenemos demasiadas actitudes que son incorrectas, demasiados pecados a los que llamamos pequeños pecados, demasiados errores de conducta,
demasiadas de estas cosas tenemos en nuestra vida como para agradar a Dios. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos en algún momento de nuestra vida y reconocer que hay cosas de nosotros que a Dios le molestan. Hay cosas de ti que a Dios le molestan. Hay cosas de ti que a Dios no le gustan. Y el plan de Dios es sacarte esas cosas. Sacarte esas cosas. Y lo hará de la misma manera que lo hizo con la nación de Israel. De igual forma. Y lo hará en dos fases. Esa forma en la que Dios te saca lo que a Él le molesta se da en dos fases. En la primera fase, Él te la señala, mostrándote por medio de su palabra inspirada, en este caso la Biblia, lo que debes cambiar. Dios te muestra lo que debes cambiar. Pero si no cambias por tu propia voluntad, si tú no cambias entregándole tu corazón a Jesucristo, entonces Él procederá a cambiar tu actitud, disciplinándote. Dios procederá a cambiar mi actitud, disciplinándome. El plan de Dios es a toda costa limpiarte, a toda costa limpiarme. Y nada, ni siquiera tú mismo, nada ni nadie va a impedir que Dios haga lo que planea hacer con su Hijo. Porque Dios, como dice su palabra, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Finalmente, y para ir terminando, Dios planea prepararte y Dios planea prepararme para la eternidad. Así como Dios preparó a Israel durante esos 40 años en el desierto para llevarlo a la tierra prometida, de la misma manera Dios quiere prepararnos a nosotros para introducirnos en el cielo. Aunque por momentos nos sintamos fuertemente atraídos por las cosas del mundo, en realidad tú y yo vamos camino al cielo. Ese es nuestro destino, esa es nuestra meta, y Dios nos está preparando para llegar a ese lugar. Su plan es prepararte, su plan es prepararme para llegar allí. Y Dios te prepara para la eternidad de tres maneras. Número uno, en primer lugar, quitando de ti el equipaje innecesario de pecados, de actitudes y de ambiciones. Él saca de ti el equipaje innecesario, aquello que no vas a poder meter en el cielo. Dios te lo saca. Mira todo lo que tienes en tu vida, piensa, ¿qué de todo lo que tengo y todo lo que soy voy a poder entrar con Él en el cielo? Y si no puedes con eso entrar en el cielo, el plan de Dios es sacarte eso durante tu vida. Sencillamente te va a quitar todo aquello que de alguna forma te impide vivir tu espiritualidad de una forma que sea plena y de una forma que sea satisfecha. Pensemos un momento en esto. ¿Qué de nuestra vida, qué de tu vida, qué de mi vida es más bien un estorbo a la hora de orar, a la hora de leer la Biblia, a la hora de asistir a las reuniones de la iglesia, a la hora de ofrendar? ¿Qué de nuestra vida es un estorbo para nuestra vida espiritual? Porque eso que te estorba, Dios planea quitártelo, tarde o temprano, te lo va a quitar. Sea propiedades, sea amores humanos, sea actitudes que de alguna manera molestan a los planes de Dios. En segundo lugar, además de quitarte lo que te molesta para llegar al cielo, lo que Dios hace en nuestra vida es cambiar nuestra forma de pensar. Dios cambia nuestra manera de pensar. ¿Y cómo cambia nuestra manera de pensar? Aunque suene triste decirlo, Dios cambia nuestra manera de pensar por medio del fracaso. Nuestra forma de pensar, y que determina nuestra forma de actuar, si no corresponde al cielo, a los ojos de Dios es simplemente incorrecta. Pero nosotros no comprendemos que eso está mal. Generalmente esa forma de pensar no la aceptamos como está mal y seguimos viviendo de la misma manera hasta que no nos demos cuenta que están mal, porque nos enfrentamos al fracaso por causa de nuestro accionar. Por medio del fracaso aprendemos nosotros qué está bien y qué está mal. Por eso Dios permite y a veces motiva que en algunas cosas de nuestra vida fracasemos. ¿Para qué?
¿Para qué Dios permite que fracases? ¿Para qué Dios permite que yo fracase? Bueno, para que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque con esa mente, mi hermano, que tú tienes, y con esta mente que yo tengo, no vamos a poder entrar al cielo. Así no, pensando así no. Por lo tanto hay que cambiar. Pero si persistes en tu camino, vas a fracasar. Y vas a aprender a golpes que Dios tiene para ti y para mí un destino trascendente y más importante que el que tú mismo te has planteado. Finalmente, Dios te prepara, Dios me prepara para llegar al cielo, haciendo de nosotros personas más meditativas y personas menos interesadas en el mundo y en las cosas materiales, personas más espirituales. En la medida que pasan los años, y eso le sucede a todas las personas redimidas por la sangre de Cristo, y aquellos que tienen más años entre nosotros van a corroborar de que esto es así. En la medida que pasan los años de nuestra vida cristiana, nos retiramos más y más de las reuniones, nos retiramos más y más de donde hay mucha gente, nos retiramos más y más de esos cultos multitudinarios que al fin de cuentas no llenan el corazón de nadie, y nos retiramos más y más para buscar a Dios en oración y para ofuscarnos menos por lo material. Nos hacemos más espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para la eternidad, incentivando en nosotros la práctica de la oración, aumentando el tiempo de oración y de estudio de la Biblia, la palabra de Dios, y alejándonos de toda actividad que de alguna manera, al fin de cuentas, no glorifique el nombre de Jesucristo. Yo le invito que en esta ocasión usted compare los planes que Dios tiene para su vida con los planes que usted tiene para su propia vida. Que los compares. Y que te des cuenta que mientras tú estás buscando prosperar, ser exitoso o ser mejor persona, tú estás buscando eso, Dios planea otra cosa. Dios planea primero apartarte del mundo, revelarse a ti, enseñarte su palabra. Dios planea morar en ti, Dios planea limpiarte y Dios planea prepararte para la eternidad. Compara ambos planes, compara tu plan con este plan de Dios. Y de una vez por todas, deja tus planes. Presta atención a lo que te diré. De una vez por todas, deja tus planes y sométete a los planes de Jesucristo.